En medio de importantes visitas diplomáticas a Israel, surge una fuerte indignación mundial por un video reciente que muestra a rehenes israelíes en condiciones críticas. Este video ha renovado los llamados para que se alcance un alto el fuego que permita su liberación inmediata. El video difundido por el grupo Hamás ha generado una fuerte indignación y condena internacional. El material, que según las autoridades israelíes forma parte de la propaganda del grupo, muestra a dos rehenes israelíes en evidente deterioro físico. Este hecho ha intensificado los llamados para lograr su liberación, contando con el respaldo del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, quien actualmente se encuentra en Israel. Según la información difundida, el video publicado el sábado muestra a Eviatar David, de 24 años, con dificultades para mantenerse en pie. En las imágenes, el joven menciona la cantidad de días que lleva sin comer y realiza una acción que describe como cavar su propia tumba. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reaccionó asegurando: "Los ven consumiéndose en un calabozo, pero los miembros de Hamás que los rodean tienen todo lo que necesitan para comer. Los están matando de hambre como los nazis mataban de hambre a los judíos". Estas declaraciones forman parte de un comunicado oficial y se incluye aquí con fines informativos. El exrehén israelí Tal Shoam declaró que David habría estado en el mismo complejo de túneles donde él fue retenido. Sholam afirmó que los captores disponían de aire acondicionado, televisión por cable y alimentos procedentes de la ayuda humanitaria. "Incluso cuando estuve allí, tenía una grave deficiencia de vitamina C", señaló. "Es una enfermedad realmente peligrosa y viéndolo ahora, creo que no le quedan más que unos pocos días de vida en esas condiciones". Este material se dio a conocer pocos días después de otro video que muestran a Ron Braslavsky, un cautivo germanio israelí de 21 años, afirmando que sufre dolores intensos, que tiene dificultades para ponerse en pie o desplazarse. Los líderes de la Unión Europea, Francia y Alemania han condenado la publicación de estos videos y reiteraron que Hamás debe ser desarmado y no tener un papel en el futuro de Gaza. En Jerusalén, Steve Witkoff se reunió con las familias de los rehenes y les comunicó que el presidente Trump busca impulsar un alto el fuego que facilite la liberación de todas las personas aún cautivas. Ruby Shen, padre del rehén estadounidense israelí Itai Shen, declaró: "Sentimos que el señor Witkoff está muy presente con las familias. Nos comprende y nos dijo que regresará a Washington, donde compartirá estas historias con el presidente. Y no hay otra misión que el presidente haya priorizado más que lograr un acuerdo para el regreso de los 50 rehenes". El primer ministro Netanyahu hizo un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja para que intervenga con la entrega de alimentos y asistencia médica a los cautivos. Johnny Moore, presidente de la Fundación Humanitaria de Gaza, criticó a las Naciones Unidas por, según sus palabras, no actuar de forma eficaz en la entrega de ayuda humanitaria. "No queremos discutir con las Naciones Unidas. Aunque no recojan su propia comida, ni la entreguen según sus propias estadísticas el 90% del tiempo. Y es increíble como decir simplemente: oh, el 95% de los camiones no llegan, pero tenemos que hacerlo mejor. Eso es inaceptable. Es dinero de Estados Unidos. Es dinero europeo". En el marco de esta visita, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y visitó el Muro de las Lamentaciones. "Oramos para que Estados Unidos siempre permanezca con Israel y así lo haremos. Oramos por la preservación y la paz de Jerusalén. Eso es lo que nos dicen las Escrituras", expresó Johnson. Ese mismo día, en la explanada del Monte del Templo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir,
encabezó un acto religioso con motivo de Shiva B'Av, fecha del duelo judío por la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén. En su intervención afirmó: "Y digo que desde aquí, precisamente desde aquí, debemos enviar un mensaje y asegurarnos de que hoy mismo conquistemos toda la franja de Gaza". Esta declaración se presenta como cita textual atribuida al ministro y no implica respaldo por parte de este medio. Caminando en el desierto, aprendí a confiar en ti. Cruzando el mar, vi tu mano de poder. Y en la montaña vi tu gloria resplandecer. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir: mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que soy el gran yo soy. Creerás, soy el gran yo soy. Cuando me he sentido solo, tú me hablas siempre a mí. Tu aliento me motiva a seguir, y en tu palabra yo me fortaleceré. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir: mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Soy el gran yo soy. Creerás, soy el gran yo soy. Nadie te podrá hacer frente, no. Como estuve con Moisés, yo contigo estaré. Mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré